y que tú usas tu palabra para formar en nosotros lo que tú quieres hacer, para que nosotros podamos en tu poder y en tu palabra, Señor, ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Señor, usa tu palabra. Tú conoces el corazón, la circunstancia, la situación de cada uno de nosotros. Y yo te pido que yo no sea un impedimento para lo que tú quieres hacer. Señor, dame esa palabra específica que tú quieres dar a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Bien, estamos en una serie que acabamos de iniciar hace unas semanas, y esta serie habla acerca de la salvación. Y la salvación en la Biblia la encontramos en algunos diferentes procesos que hemos explicado ya en esta serie. Algo que tú y yo necesitamos entender acerca de la salvación, como la misma Biblia lo dice, es que es una salvación tan grande. Es algo sumamente precioso lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de su Espíritu Santo en nosotros. Así que en esta serie estamos hablando acerca de la justificación, de la santificación y de la glorificación, así como ven en la imagen. La justificación tiene que ver con ese utensilio, ¿verdad? Como de un juez, un martillo de un juez que dictamina, que da una sentencia. Y la sentencia que el Padre ha dictaminado sobre nosotros antes de Cristo es culpable. La Biblia dice que la paga del pecado es, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Cuando vimos esa parte nos adentramos a Romanos capítulo 1, donde la Biblia claramente expresa y nos habla de la naturaleza humana, de nuestra propia naturaleza, cómo después de Adán todos los hombres hemos venido a este mundo con una simiente, con una semilla interna en nuestro cuerpo pecaminosa. Otra manera de llamarlo, con una naturaleza caída. Y esa naturaleza nos hace repudiar a Dios. Esa naturaleza nos hace tener nuestros oídos cerrados a su voluntad. Esa naturaleza caída nos hace querer vivir siempre bajo nuestros deseos, nuestros planes, nuestros sueños, y hacer un lado los propósitos y planes de Dios. Hemos visto cómo el hombre ha ido en una decadencia hacia su relación con Dios. Pero al mismo tiempo en Romanos encontramos que por eso mismo Dios se hizo un hombre y tomó esta forma corporal como nosotros, pero sin pecado, y vino a este mundo a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y a pagar la vida, la muerte que nosotros deberíamos haber pagado. Y gracias a esa sangre, gracias a ese sacrificio, ahora nosotros hemos sido justificados. Ha cambiado nuestra sentencia de muerte y culpabilidad ahora a una justicia de Dios, donde Dios dice: esta persona ahora es justo delante de mí. Esta persona ahora delante de mí ha sido perdonada. Esta persona delante de mí antes merecía la muerte, pero yo he venido para que ahora tenga vida y vida en abundancia. Así que si ahora tú y yo estamos en Cristo Jesús, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 verso 1 que todos los que están en Cristo no tienen condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que damos gracias a Dios por nuestra justificación. Damos gracias a Dios porque verdaderamente Dios nos ha salvado con su sangre preciosa. Y dimos el domingo pasado un ejemplo, una de las tantas figuras que hay en el Antiguo Testamento acerca de esta salvación tan grande. ¿Recuerdas en el Éxodo, cuando en la última plaga de Egipto Dios le dijo a Moisés: ahora lo que va a suceder es que todos los primogénitos van a morir, así que voy a enviar esta plaga sobre Egipto? Y Dios le dijo a Moisés: lo que ustedes van a hacer, se van a encerrar en sus casas, pero antes de eso van a matar un corderito, y con su sangre van a rociar las puertas de las casas de los israelitas, de los hebreos. Y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, no tocará a nadie que esté dentro de la casa que está manchada de sangre. Por la sangre sería la señal de que el ángel de la muerte no tocaría a nadie que estuviera
en esa casa. Sabemos la historia, sabemos que el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Nadie del pueblo de Israel pereció, nadie murió, porque la sangre fue la señal de que el ángel de la muerte no podía tocarles. De la misma manera, nosotros no somos justificados delante de Dios por nuestras buenas obras, por nuestro bonito carácter o nuestro aspecto físico o por algo que nosotros hayamos podido ganar. No es un premio que nos ganamos. La salvación que Dios nos ha dado es un regalo por gracia. Le costó a Cristo su sangre, su humillación. Se despojó a sí mismo, hermano. Es una obra completa de nuestro Dios para todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Entonces Él con su sangre, por su sangre preciosa y poderosa, nos ha salvado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Entonces, eso lo vimos por 2 domingos. Ahorita estamos en el medio, estamos en la santificación. Es lo que estábamos hablando el domingo pasado, cuando de repente se apagó todo y nos quedamos oscuras otra vez y tuvimos que rápido proseguir, pero hay muchas otras cosas que nos quedamos pendientes, y algo más es que todas las predicaciones las estamos grabando, y obviamente el domingo pasado no pudimos grabar por esa cuestión. Así que hoy voy a hablar otra vez lo del domingo pasado, una pequeña introducción, y vamos a continuar con lo que no alcanzamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la santificación, si tú te fijas, la imagen tiene un pincel, ¿verdad? Algo que los artistas usan para hacer sus obras de arte, sus pinturas, donde plasman ahí en los cuadros sus ideas, sus conceptos. Y esto es muy especial si tú te vas a los diferentes pintores famosos, Pablo Picasso, o ves a algún Diego Rivera o algunos otros pintores famosos, te darás cuenta que cada uno de ellos plasmó sus ideales, plasmó sus pensamientos, sus recuerdos. Por eso les conocen como obras de arte. Aunque de repente uno va a una galería, ¿verdad?, del arte abstracta, y de repente mira eso y que los cuadros valen $1,000,000, y tú dices, eso yo lo podía haber hecho, ¿verdad? Agarrar pintura y hacerle así, decir, esto es, ¿verdad? Este es el arte abstracta, y 100,000 pesos por favor, porque tiene mi firma. Pero bueno, yo honestamente no soy muy bueno para apreciar la pintura. Quizá la música pudiera apreciarla más y decir, aunque suene raro, esto está excelente, pero la pintura no es lo mío. Y de repente yo me he encontrado con algunos cuadros y digo, ¿cómo es posible que esto valga tanto? Pero tiene que ver con el autor, tiene que ver con lo que está haciendo. Y algo muy interesante acerca de la pintura es que cuando tú ves que uno de estos pintores medios intelectuales y medios locos empieza a hacer sus primeros trazos, no tiene forma. Tú lo empiezas a ver como un espectador y dices, ¿qué está haciendo? No parece que esto va a ser algo, porque tiene que combinar los colores y usan diferentes tipos de técnicas. Y sabes, quiero decirte que Dios, como el arquitecto del universo y el arquitecto de la vida misma, Dios está haciendo sus trazos sobre sus hijos. Y hay veces que nosotros vemos como espectadores lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y dice, Señor, esto no tiene forma, esto no tiene pies y cabeza. Yo me miro y digo, Señor, como que te equivocaste conmigo, como que yo no debería estar aquí, o como yo debería haber nacido en China, en otra parte, ¿verdad? O yo debería de verdad estar en otro lugar, como que esto no es lo mío. Pero quiero decirte, hermano, que Dios siempre va a sustentar y va a continuar la obra que Él inició. Dios no es como nosotros, que de repente llega un día que dice, bueno, hice esto, le estaba dando muchas ganas a este proyecto, pero no, como que me emocioné ya no, y lo deja empezado y empieza a hacer otra cosa. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dios no es así. La obra que Él ha iniciado, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? ¿Sabes? Ese texto tiene que ver con el carácter de Dios. Así es Dios. Dios no inició algo contigo que va a dejar a medias. Dios no inició algo con tu familia que va a dejar a medias. Él lo está, escucha bien,
perfeccionando, aún expectas de que tú no te estás dando cuenta o de que a ti no te parece como que se está perfeccionando. De repente entramos a momentos, a etapas en nuestra vida cristiana donde hay una tormenta, donde todo se voltea, donde nosotros mismos sentimos que estamos perdiendo nuestra identidad, como cuando entras al mar y una ola te agarra y te sacude. Hace un tiempo me mandaron por ahí unos amigos que están aquí, ¿verdad? Un video, de repente nos enviamos videos chuscos, pero sanos, no se preocupen. Me enviaron un video de una señora que estaba en la playa y quería salir del mar. La señora estaba sentada en la orilla del mar y llega una ola y ¡pah!, la agarra y la señora se da vueltas y se quiere levantar y llega otra ola y ¡pah!, y no puede. Y entonces entra el esposo, parece, y como otro muchacho, y la quieren agarrar, y cuando la levantan llega otro ola y ¡pah!, los tira a los tres, y así la ola. Y al último salió, no se preocupen, salió, pero salió toda mareada, no sabía ni qué. A veces en la vida uno se siente así. A veces en nuestro caminar cristiano sentimos que hay etapas, momentos donde el matrimonio está mal, la relación con los hijos, nuestras finanzas, en el trabajo y todo, y parece que una tras ola, y uno voltea y dice: Señor, ¿soy cristiano de verdad? Señor, ¿de verdad esto es real? ¿De verdad tú estás conmigo? Y te sorprendería que te dijera que aún en eso y de esa manera Dios está perfeccionando. Lo que pasa es que culturalmente nos enseñaron en la iglesia de las campanas que si Dios estaba contigo todo te iba a ir bien, iba a ser color de rosa, y que si te pasaba un problema es que Diosito se había ido de ti. Entonces en nuestra mente muy cultural lo asimilamos así: problema, dolor, sufrimiento, Dios no está. Dinero, bono, quincena, Dios está. Hermano, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios permite que sus hijos pasen por el valle del quebrantamiento. Pero ese valle del quebrantamiento siempre será con un propósito. Ese valle del quebrantamiento siempre te llevará al perfeccionamiento. Quiero que sepas algo, hermano, y mientras más rápido lo sepamos, es mejor. Dios siempre sale ganando. Dios siempre gana. Guárdalo eso en tu corazón y en tu mente. Cuando estés en medio del problema, en medio del fuego, acuérdate: mi Dios nunca ha perdido. Yo soy de Él, Él no pierde. Aun cuando estés viviendo y te sientas como esa señora en el mar, que no ves ni quién te puede ayudar, acuérdate: Dios está trabajando, Dios está perfeccionando, Dios está obrando. Romanos capítulo 8, vamos a ir rápidamente al verso 28. Esto lo he explicado en algunas otras ocasiones, pero quiero dejarlo solamente como una base donde podamos meditar en lo siguiente. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? ¿Cuáles cosas? Todas les ayudan a bien. Esto es, escucha esto, porque aquí es donde hay mucha confusión. Aquí es donde hay muchas interpretaciones incorrectas, porque nos quedamos con que todas las cosas ayudan para bien y celebramos y dices, todo te va a ir bien. Lo interpretamos así. Dice la Biblia que todo te va a ir bien. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: todo obrará para bien. O sea, te puede estar yendo mal aparentemente, pero al final va a obrar para bien. Eso es lo que sí significa. Pero a veces la interpretación que nosotros damos es: dice la Biblia, es una promesa que todo te va a ir bien. Y no es así. Escucha: todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de aquí son llamados conforme a su propósito? Entonces esto te debe interesar muchísimo. Ahora el verso 29 nos va a decir cuál es ese propósito de Dios para nosotros. Verso 29:
porque a los que antes conoció. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios, el conocimiento que Él tiene del pasado, presente y futuro. Dios nos vio a nosotros, según Efesios capítulo 1, y nos escogió en Él antes de la fundación de este mundo. Eso quiere decir que todavía no existía ni siquiera un pedazo de tierra, una piedra, cuando Dios en su omnisciencia y en su presencia, Dios ya te había visto, ya te había escogido, ya te había amado, ya te había puesto nombre. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. ¿Para qué Dios te escogió? Gracias, hermana Magda. Usted siempre me sigue ahí en las prédicas. ¿Para qué nos escogió en Él? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra imagen en el griego es la palabra carácter o carácter. Quiere decir para que seamos formados conforme al carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces, recapitulando y retrocediendo un poco, todas las cosas que nos pasen obrarán para bien, para cumplir el propósito mío. No. Todas las cosas que nos pasen obrarán para bien, para cumplir el propósito de Dios. Y sé ahora que ese propósito es que yo sea como su Hijo Jesucristo. Es por eso que vemos a Cristo cargando una cruz también. Vemos a Cristo padeciendo latigazos. Vemos a Cristo siendo humillado. Vemos a Cristo con gente que miente en contra de Él, que gente que se burla en contra de Él, gente que lo golpea sin razón, gente que lo odia sin razón. Y vemos a Jesús sin responder maldición. Vemos a Jesús sin responder con un golpe. Vemos a Jesús sin de alguna manera negar a Dios o repudiar al Padre a causa de su situación presente. Él es nuestro máximo ejemplo. Entonces, en la vida práctica de cada uno de nosotros, seguidores de Jesucristo, cuando estamos literalmente viviendo un calvario en nuestras vidas, cuando estamos siendo acusados injustamente, cuando estamos siendo odiados quizá injustamente, cuando gente miente en contra de nosotros, cuando gente nos persigue, cuando sufrimos a causa de alguien más, no volteamos a ver al mundo y decimos, ¿cómo actúa el mundo? Y el mundo te dice, dale, devuélveles la cachetada. Nosotros volteamos a ver a Cristo y Cristo nos muestra su carácter. Manso y humilde de corazón, que cuando le ofendían no respondía con una ofensa, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que antes encomendaba toda causa a aquel que lo podía librar de la muerte, el cual es el Padre. Así que, hermanos, yo no sé qué circunstancia o proceso o etapa tú y yo podamos estar viviendo en este momento, pero quiero decirte que Dios está trabajando. Si tú le perteneces a Dios, Dios no pierde. Dios está obrando en medio de tus lágrimas, aún en medio de tus confusiones. Dios traerá claridad y te mostrará al final lo que era necesario. Ahora, no te lo digo esto como un pretexto para decir, bueno, no hay nada más que hacer, solo esperar, no. Nosotros en medio de un proceso, en medio de una prueba, en medio de una circunstancia, somos llamados a orar más que nunca. Somos llamados a ayunar más que nunca. Somos llamados más que nunca a entregarnos a Dios. Sabes, siempre el llamado de la oración vendrá a través del llamado del quebrantamiento. Cuando Dios permite un quebranto en nuestras vidas, cuando Dios permite una circunstancia que te lleva literalmente a deshacerte por dentro,
Es un llamado urgente a la oración. Es un llamado urgente a doblar las rodillas. La Biblia nos enseña velad y orad. La Biblia nos enseña orad sin cesar. Hay constantes llamados en la Biblia acerca de la oración. Simplemente meditémoslo. Orad sin cesar. Siempre estén orando. Tristemente esa no es nuestra realidad muchas veces. Pero que cuando el Señor nos permite pasar por un valle de quebranto, ¿a poco no? ¿A poco no nos ponemos muy espirituales? Cuando el esposo o la esposa te dice, ya no te quiero ver aquí en la casa, ¿a poco nos ponemos bien espirituales? O cuando de repente nuestras finanzas están muy mal, ¿a poco no nos ponemos muy espirituales? ¿Sabes? El llamado que Dios nos hace a la vida cristiana debe ser un llamado constante en la oración. Dije todo esto a manera de introducción, porque esta segunda palabra que estamos viendo en la imagen, la santificación, tiene que ver con todo esto. La santificación, escucha esto, es el proceso presente. Proceso presente. Voy a usar casi puras palabras con P para que se nos graben. Es el proceso presente que Dios utiliza para perfeccionar a sus hijos. Proceso nos lleva tiempo, nos habla de algún tipo de utensilios o de herramientas que Dios usará. El sufrimiento es una de ellas. La comunión con los hermanos es otra. Y hay muchas otras más que la Biblia nos enseña. Proceso presente es algo que está viviendo el creyente ahora. La justificación ha sido efectuada. Ya hemos sido justificados por la fe. Pero ahora estoy siendo en mi presente procesado por Dios, perfeccionado por Dios a través de todas mis circunstancias, a través de lo que Dios me ha permitido rodearme, para que cada día me parezca más a Cristo. Tú has escuchado que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos conocen ese pasaje que el apóstol Pedro escribió? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué se refiere Pedro con este pasaje? ¿Qué es lo que Pedro nos está enseñando? O más bien el Espíritu Santo a través de Pedro con este pasaje. Cuando Dios salva a alguien, cuando Dios le limpia sus pecados, lo perdona de sus pecados, Dios no lo deja así. Dios lo introduce ahora a una vida nueva. Una vida donde su carácter y su vida van a empezar a ser transformadas por Dios. Y a eso la Biblia le llama santificación. Quiere decir que cuando Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor, no significa, como muchas veces lo pensamos, una aureola arriba del creyente donde toda su vida ha sido perfecta. Porque entonces nadie de los que estuviéramos aquí, ni en ninguna otra iglesia, pudiera ver al Señor. Lo que Pedro está diciendo es, si tú verdaderamente has recibido la justicia de Dios, si tú verdaderamente has sido limpiado con la sangre de Cristo, si tú verdaderamente ahora tienes una vida nueva en Cristo, ahora estás en un proceso donde Dios te está perfeccionando. Y esa santidad, como dijimos hace un momento, Él completará, perfeccionará su obra hasta el día de Jesucristo. Hay una promesa de parte de Dios. Él se ha comprometido con nosotros que cuando llegue el día, ya sea que Él venga por segunda vez o nosotros muramos, podremos ver al Señor. Porque en nuestra vida presente también Dios estuvo trabajando, perfeccionándonos, limpiándonos, haciéndonos cada día como su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Ahora, el domingo pasado te hablaba acerca de que nosotros podemos tener la certeza de que somos salvos. Podemos tener la seguridad de que somos salvos. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos lo enseña. La Biblia dice estas cosas: escribo a ustedes que tienen vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. También la Biblia nos habla de la seguridad de nuestra salvación. Jesucristo dijo en Juan 10 que los que están en mis manos nadie puede
arrebatarlos de ellas. Pero la Biblia no solamente nos habla de la certeza de nuestra salvación, y no solo nos habla de la seguridad de nuestra salvación, también nos habla del gozo de la salvación. Y el gozo, a diferencia de la certeza y de la seguridad, es, si lo vemos con este ejemplo o esta analogía, nuestra salvación como certeza y seguridad es como una roca firme, una roca inconmovible. Yo estoy seguro que mi salvación ha sido efectuada por Cristo y por su sangre, y lo creo. Pero el gozo de la salvación, a diferencia de ser una roca, es como una flor muy delicada que hasta con un viento muy fuerte se puede marchitar. Y es por eso que hay personas, hay creyentes que ahorita mismo pueden estar seguros. No, yo, hermano, yo sé que soy salvo. ¿Y por qué trae esa cara? Pues no sé, hermano, es que estoy enfadado pero no, yo sé que soy salvo. Yo creo en la sangre de Cristo. No, yo de verdad, hermano, yo creo que. Pero hermano, ¿por qué no se le ve el disfrute? No, hermano, es que si le contara, tengo un chorro de broncas ahí, mi esposa, mi esposo, el presidente, la luz, el agua, el gas. ¿Sabe por qué? Porque doctrinalmente podemos tener la seguridad, pero el gozo es para la vida práctica, para que en medio de ese proceso del cual he hablado todo este momento, donde Dios te puede introducir, donde Dios puede permitir esas pruebas, esas luchas, esos sufrimientos, para que seas como Cristo. El gozo es como un lubricante espiritual hace que el motor funcione, que no se peguen los engranes, que puedas continuar en la vida sin amargarte, sin hacerte como una persona pesimista. Eso es lo que tú y yo vemos en el libro de Hechos por todos lados. Vemos a cristianos siendo perseguidos, siendo asesinados, sus familias siendo literalmente quemadas vivas, y ves a gente todavía testificando de Cristo, y ves a gente todavía con una sonrisa en su rostro diciendo: moriré hasta el último día por Cristo. ¿Cómo es que esta gente podía expresar o tener eso en su vida? Que había gozo de salvación en ellos. Había gozo en ellos. El gozo de saberse salvos, de saber que esta vida no es el término. Si tú estás pensando que esta vida es el término, estás equivocado. Esta vida es el comienzo, hermano. Hay una vida eterna que vamos a vivir. No te frustres por lo que estás viviendo ahorita en tu presente. Acuérdate, Dios no pierde. Ya inició contigo. Gloria al Señor. Señor, yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero yo sé que tú estás obrando en mí. Tú completarás, tú perfeccionarás la obra de tus manos, la obra que tú mismo iniciaste. Y sabes, hermanos, si tú tienes poco más de meses en el Señor, te darás cuenta que en la vida cristiana lloramos, reímos, sufrimos, nos gozamos, nos deleitamos. De todo hay. De todo. Hay tiempo de abundancia, donde uno llega y dice: le compro el carrito de paletas, hermano, no hay problema, allá afuera, ¿eh? Pero hay tiempos donde dice: Señor, manda un ángel que me dé una paleta y sabré que estás conmigo, ¿verdad? Hay tiempo de abundancias y hay tiempo de escasez. Pero en todo tiempo Dios está obrando. Pero en todo tiempo Dios no me ha dejado. Dios no me ha abandonado. Dios no ha abandonado su propio proyecto. Él lo terminará. Él lo perfeccionará. Porque al final toda la gloria será para Él, no para mí. Será para Él, no para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, definamos nuevamente la palabra santificación. Es un proceso presente, progresivo, o sea que va en aumento. A veces yo siento que voy retrocediendo y digo: Señor, como que siento que voy para atrás. Pero dice el Señor: no, eso es lo que tú piensas. Yo te estoy perfeccionando. Yo estoy obrando en ti.
Y cuando yo me pongo, disculpe la palabra, medio mulo, se me sube la soberbia o la altivez de corazón, Dios tiene unos utensilios tan gloriosos. Generalmente usa a mi esposa, ¿verdad? Pero tiene unos utensilios preciosos. Primero para hacerme ver lo egoísta que soy. Y después el Señor empieza a tratar conmigo de muchas otras maneras. Pero lo doy tan al Señor porque nunca me ha dejado. Y al final termino humillado, pidiéndole perdón y diciéndole: Señor, hay tanto, tanto que necesitas obrar en mí. Y sabes, hermano, reconocerlo, humillarte, es lo mejor que puedes hacer. David dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Así que si tú te miras más grande de lo que estás, por ahí va la onda. No, es cierto. Algo tiene que ver con eso. No es cierto, hermano, aquí todos se ven bien chavos, bien jóvenes. Verdaderamente esa es la actitud, amén, aleluya. Dios está obrando, Dios está perfeccionando. Es un proceso presente, progresivo, va en aumento. La escritura dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como cuando sale el sol también, que se mira un poquito el destello hasta que ya a las 12 de la tarde dice: Señor, líbranos del sol, ¿verdad? De esa manera nuestro caminar va en aumento, hermano, va creciendo. Quiero decirte un secreto a voces: mientras tú y yo estemos en este estuche, en este cuerpo, nunca seremos perfectos al 100%. Podrá ser alguien 99% puro. No se confunda, no estoy hablando de la justicia que Dios nos ha dado. Ahí el Señor nos ha hecho puros en nuestro espíritu completamente y podemos entrar a su presencia. Estoy hablando del alma, nuestro carácter. Aquí en este punto presente, nadie que esté en este cuerpo podrá ser 100%, solamente nuestro Señor es 100%. Ahora, a distinción de nuestra santificación, Él es santo por naturaleza, nosotros necesitamos que Él nos santifique. Hay una gran diferencia en eso. Pero aún así, ¿sabe cuándo usted y yo seremos 100% perfectos? Cuando estemos delante de su presencia. Ahora, muchos cristianos pueden usar esto para sentarse en el sillón y decir: hermano, pues si nadie va a ser perfecto, pues qué caso tiene, ¿verdad? Entonces, pues hagamos lo que queramos. Si alguien piensa así, lo único que está sucediendo es que el Espíritu Santo no está en él. Porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad y a la justicia. El Espíritu Santo que está en nosotros quiere verdaderamente impulsarnos cada día para cumplir el propósito de Dios de ser a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, dijimos que es progresivo. Y por último, cumple el propósito de Dios. Fíjate bien, es un proceso presente progresivo que cumple el propósito de Dios. Y ya conocemos todo el propósito de Dios. ¿Cuál es? Que seamos hechos. Entonces, este pasaje nos debe llevar a los evangelios. Nos debe llevar a ver el ejemplo de Jesús. Cómo Jesús habló, cómo Jesús trataba a la gente, cómo Jesús servía, cómo Jesús inclusive trataba los asuntos difíciles, cómo Jesús trataba con el sufrimiento. Todo de la vida de Jesús, nosotros como discípulos debemos aprenderlo, debemos conocerlo, porque es nuestro ejemplo máximo. Si Dios quiere que yo sea como Cristo, yo necesito también llenarme de cómo es Cristo para aprender de Él. ¿Acaso no dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas? Ya voy a terminar en un momento más, 2 horas más terminamos. Ahora, ¿qué debemos de hacer en una forma práctica para, bueno, antes de decirte esto, que para los que apuntan van a hacer algunos puntos con números, quiero que podamos en esta tarde pensar en lo siguiente. Dios
verdaderamente está interesado en nuestra santificación. Y Él hará todo lo que puede hacer con su poder para que esto se lleve a cabo. Pero escucha esto: en este proceso de santificación, Dios nos pide a nosotros también de nuestra intervención. A diferencia de la primera palabra, justificación, donde ahí solamente Dios obra y Dios actúa, en nuestra santificación Dios trabaja con nuestra mente también y nuestro corazón. Ejemplo muy práctico y muy sencillo. Yo saliendo de este servicio y digo, qué alabanza, qué momento en la presencia del Señor ahorita en la iglesia. Qué culto tan más hermoso que pudimos tener en la presencia del Señor. Y salgo de aquí bien gozoso, con mi mente llena, meditando lo que he estado recibiendo y lo que Dios ha hablado en mi vida. Y digo, Señor, gracias. Permíteme poner en obra todo lo que estoy aprendiendo, Padre. Gloria a Dios. Y luego te vas a tu casa, dices, pues hora de relajar, y pones Netflix. No es pecado, yo tengo Netflix. Ojo nomás con lo que ves. Pero pones Netflix y te avientas del capítulo 1 al capítulo 16 de La Mariposa de la Jenny Rivera. 16 capítulos continuos de esa basura en tu mente. Vas a llegar el lunes al trabajo, y en lugar de hablarle a tus compañeros de lo que Dios está obrando en tu vida, fíjate cómo la Jenny, fíjate nomás esto. Y fíjate que el marido no. Si captamos, ¿qué es lo que sucedió ahí? Nosotros mismos estamos haciendo como un estorbo a nosotros mismos para que Dios continúe su proceso. Ahora, Dios lo va a hacer de todas maneras. Quiero que usted y yo podamos entender eso. Dios lo va a hacer de todas maneras. Pero Dios lo puede hacer cuando estemos, Señor, perdóname, ya no voy a ver la Jenny Rivera, perdóname, Señor. O lo puede hacer que tú y yo, saliendo de este lugar, sí, descanses, te acuestes, mires una película sana o un capítulo, no quiero satanizar eso, pero con prudencia, con sabiduría, ¿verdad? Y entonces te pongas a leer un libro cristiano, te vayas a orar, o te pongas a repasar los versos que dimos, a ver si es cierto que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y en lugar de ver la Jenny Rivera, te pongas a buscar alguna predicación y la ves, y tu espíritu se sigue edificando. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona empieza a crecer. El problema es que, ¿te acuerdas de la iglesia que ahorita dije, las campanas? Traemos la cultura de venir el domingo y decir, ya cumplí. Llegamos a la casa, aventamos los zapatos y nos desconectamos, colgamos el traje de cristiano y nos sentamos a ver la tele. Y toda la semana, la Biblia llena de polvo, la oración no se diga, y el siguiente domingo aquí estamos listos para que Dios haga algo. Quiero decirte, aún así Dios va a hacer algo. Pero si tú vives así, te estás perdiendo tremendamente de un provechoso crecimiento que Dios en unos meses, en un año, te puede levantar para impactar, bendecir la vida de muchos. Escuche lo que estoy diciendo. No quiero decir que el que hace eso no es cristiano. Ha sido lavado con la sangre de Cristo. Pero lo he visto, lo he vivido muchas veces. Gente que en un corto tiempo Dios los levanta, se meten al ayuno, a la oración, al escudriñar las escrituras, y en un año y medio están enseñando a la congregación, están abriendo grupos de células, están bendiciendo la vida de otros. No es que Dios lo ame más, sino que esa persona sí ama más a Dios que otros. Ojo con eso, es diferente. Dios ama a todos por igual. Dios no hace acepción de personas.
pero no es el mismo amor que unos tienen por Dios que otros. ¿Cómo se muestra nuestro amor por Dios? Jesucristo dijo: el que me ama, mis mandamientos guarda. Nuestra obediencia es la marca, la señal de que nosotros estamos verdaderamente amando al Señor. Así que en este proceso de santificación, Dios sí te pide: bájale a Netflix y métele a la oración. Dios sí te pide: bájale a las pláticas que no edifican y habla palabra que edifica. En este tiempo Dios sí te dice: bájale quizá a las horas de sueño y levántate más temprano y ponte a orar. En este proceso, si hay algo que nosotros hacemos, si hay algo en lo que nosotros colaboramos, es el proceso en el cual también Pablo dice: pongan sus miembros al servicio de Dios. Antes sus miembros, hablando del cuerpo, servía para la injusticia. Ahora que su cuerpo sirva para los propósitos de Dios. De repente te levantas a las 4 de la mañana como caballo recién nacido, ¿verdad? Y ponte a orar. Señor, no puedo ni abrir los ojos, Padre. Y te pones a orar. Y al siguiente día igual, dolor de cabeza, ponte a orar. Y te pones a orar, y cuando menos piensas, en un mes ya es un hábito de oración. Y Dios te usa como un canal de intercesión. ¿Y sabes qué? Empieza a suceder algo maravilloso, que los problemas que constantemente cargas y las cosas negativas se empiezan a ir. Porque empiezas a ver la necesidad de otros, la necesidad de la iglesia, la necesidad de la gente que está sirviendo, y empiezas a ser un canal de bendición. Y Dios empieza a librarte de toda esa basura que en la mente hay, que te está contaminando. Tu vida empieza a cambiar. Tu vida cristiana empieza a renovarse, porque estás colaborando con Dios en este proceso de santificación. Así como cuando empiezas a hacer ejercicio después de años que no hacías, y tú dices: ahora hasta descanso mejor. Digo, no es lo que yo lo estoy haciendo, claro, es un ejemplo. Empiezas a hacer ejercicio, a comer sano, y dicen por ahí: hasta la mente se te aclara. Empieza tu cuerpo a descansar mejor. Sabes, lo mismo sucede en el espíritu. Empiezas a comer más sano, empiezas a hacer ejercicio, y hermano, tu vida espiritual da un giro. Dios empieza a mostrar su propósito más rápido de lo que a veces nosotros pensamos. Te empieza a dar claridad sobre qué pasos hacer, qué pasos tomar. Cuando menos piensas, ya estás sirviendo, y el Señor, cuando menos piensas, ya el Señor puso gente a tu encargo para que los edifiques, para que los ministres. Cuando menos piensas, el Señor está esclareciendo el llamado específico que Él tiene para tu vida. Pero es en este proceso de santificación donde nosotros colaboramos con el Señor. Con esto voy a terminar. Si hoy mismo nos dimos cuenta de esta situación, si hoy mismo Dios nos está hablando, nos está diciendo: yo no he colaborado contigo, Señor. Yo he ido a la pereza. Yo me aventé la temporada 1 y 2 de Jenny Rivera en un día, y si volviera a ver una tercera me la aventara, pero la Biblia no la he leído. Y te das cuenta que no has colaborado con Dios. ¿Qué pasos prácticos la Biblia nos enseña para esto? Número 1, confiesa el pecado. Porque pecado no solamente es hacer lo malo. Alguien dice: pasó, pero Netflix no es malo. No es malo. Bueno, hasta cierto punto. Si usted mira películas que no debe ver, claro que lo es. Pero ¿dónde radica el pecado? El que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, también eso es pecado. Si yo sé hacer lo que Dios quiere que yo haga y no lo hago, ¿sabe qué se llama eso? Desobediencia. Y eso es pecado. Entonces debemos de confesar nuestros pecados. Y 1 Juan capítulo 1 verso 7 al 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Debemos confesar delante de Dios: Señor, yo he sido perezoso. Señor, yo he sido alguien indiferente a esto. Me he cruzado de brazos y he esperado de domingo a domingo, de domingo a jueves, que tú hagas algo, y a veces me aburro porque no veo que tú estés haciendo algo. Pero ahora caigo en cuenta que yo debo colaborar en esto, que tiene que ver conmigo también esto, que hay un llamado a que yo me consagre a ti, y eso cuesta. Quizá hay personas aquí que están viviendo la peor etapa de su vida. Ese es un llamado directo de Dios a doblar rodillas y al ayuno. Escucha esto. Claro que es bueno que pidamos oración a las personas. Claro que es buenísimo que te apoyes con los pastores para pedir oración. Pero no es bueno cuando nos apoyamos y nosotros no hacemos lo que debemos de estar haciendo. Porque entonces nos estamos confiando de alguien más y no de nuestra propia relación con Cristo. Tus hermanos, tus hermanas deben ser un apoyo en tu proceso. Pero lo más importante es que en medio de tu proceso tú mismo te encuentres con Dios. Nada puede sustituir eso. Primero, confesar nuestros pecados. Primero de Juan 1, 7 al 9. Segundo, retoma el estudio de la palabra. Retoma el estudio de la palabra. No leas la Biblia solamente. Estúdiala, escudriñala. Si no entiendes, pregunta, busca. El que busca halla, al que llama se le abre. Nunca he conocido a una persona que ha sido llamada por Dios. Nunca he conocido a una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro genuino con Dios, que Dios no la haya llevado a la escritura. Muchos quieren sustentar sus procesos con sueños, con visiones, con palabras proféticas. Está bien, pero nada va a sustituir que tú mismo vayas a las escrituras y Dios te hable a tu vida, a tu espíritu, con su preciosa palabra. He escuchado tanta gente decir: es que en tal año, es que en tal día me dijeron esto. No es que te dijeron, ¿qué te dijo Dios en su palabra? Si verdaderamente esa palabra profética fue de Dios, Dios la va a sustentar con su palabra. Dios la va a corroborar. Dios la va a afirmar con su palabra, la va a confirmar. Así trabaja siempre el Señor. Así que retoma el estudio de las escrituras. Fíjate lo que dice Jeremías 15. Jeremías capítulo 15, en el verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Como la palabra de Dios, el regresar a la palabra de Dios, el comer la palabra de Dios, va a producir gozo en tu vida. Porque si tú has perdido el gozo de tu salvación, si la vida cristiana se ha hecho algo muy monótono, muy sin chiste, es que has perdido el gozo de la salvación. ¿Cómo recuperarlo? Ya dijimos, primer paso, confiesa. Segundo, ve a la palabra. Métete a la palabra. Tercero, Isaías 56, 7. En Isaías 56, 7 dice así la palabra: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos
sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjate, yo los recrearé en mi casa, casa de oración. Regresa a la oración, paga el costo, el precio de la oración, dobla rodillas, busca el rostro de Dios en oración y Él te recreará en su casa de oración. Juan 16:24. Ya voy terminando, ya saben que me despido 3 veces. Juan 16:24 dice, Jesús habla estas palabras: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Regresa a la oración, a disfrutar a tu Señor en esos momentos de oración, y pide en su nombre. Y Jesús dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Número 4, Primera de Juan capítulo 1. Esta es la última cita que vamos a ver. Primera de Juan capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es otra cosa que renueva el gozo entre los creyentes? La comunión con los santos, la comunión con los hermanos, la comunión con tus hermanos. Cuando nosotros empezamos a perder el gozo de la salvación, algo que hacemos, nos alejamos, nos aislamos. Quiero que sepas que tu crecimiento y perfeccionamiento fue diseñado por Dios para llevarse a cabo en comunión. Por eso Dios ha juntado gente de todas partes del mundo, de diferentes culturas, en una sola iglesia, para que tengamos comunión. Por eso la Biblia habla tanto de los unos a los otros, porque es en comunión donde mostramos verdaderamente nuestro amor por Cristo, nuestro amor por la iglesia. No te aísles. Si tú has tomado la decisión de aislarte de tus hermanos, tarde que temprano vas a empezar a criticarlos. Y eso, créeme, no te va a ayudar en nada en ti, va a contaminar tu corazón. Acércate de nuevo. Ten apertura. Si ha habido alguna amistad, alguna relación que tú ves que se ha estado marchitando, renueva eso. Empieza a sembrar nuevamente en la gente. Dale otra oportunidad a la gente. Ese es el corazón de Cristo. Y sabes qué, hermano, eso va a ser un instrumento que Dios va a usar para renovar el gozo de tu salvación. También tenemos que estar abiertos, escucha esto, a dejar que personas claven dagas en nuestro corazón. Se escucha feo. La Biblia dice que el hierro con el hierro se afila y el hombre con el hombre se afila. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que Dios pone aún en la congregación, que a veces te dice las cosas y no te gustan. A veces vienes a pedir un consejo con el pastor y el pastor te dice todo lo contrario a lo que tú hubieras querido escuchar, y te incomoda y a lo mejor te puede enojar. Pero sabes una cosa, Dios usa también a tus hermanos, a tus líderes, aunque no nos gusta a veces lo que nos dicen, para perfeccionarnos, para guiarnos. Hay gente que puede tener la costumbre de buscar congregación tras congregación porque alguien les ha dicho algo que no les gustó. Quiero decirte, si tú tomas esa costumbre,
vas a perder el gozo de tu salvación. Dios te ha traído una congregación para que también pueda ser expuesto tu corazón. Y necesitamos saber que no lo sabemos todo, hermano. Que no todo lo que hacemos está bien. Y que Dios pone gente también para cuidarnos y ponernos límites. Eso es parte también de la santificación. Eso es parte también. No huyamos de ese proceso. No huyamos. Cuando las cosas no se ponen como nosotros queremos, no caigamos en la tentación de huir. Si no te sientes cómodo por algo, deja que Dios siga perfeccionando. La incomodidad no siempre es porque tú tienes la razón. La incomodidad muchas veces surge porque nosotros somos el problema. Y Dios quiere exponerte ante ese problema, eliminar ese problema, matar ese problema y perfeccionarte. Y te lo digo por experiencia, hermano. Termino con esto. Dios nunca pierde. Él está trabajando. Gloria al Señor.